Juan nació el 16 de marzo de 1978 en la ESMA. En este lugar le robaron la vida a mi mamá. Ella aún está desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que se creyeron impunes, jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años. Juan es el nieto restituido número 77 por las abuelas de Plaza de Mayo. A mí me entregaron una familia vinculada a la dictadura, ¿no? Y yo viví 25 años en esa mentira. Soy un afortunado a pesar de todo esto, porque no me quedé en el dolor. De eso aprendí mucho de Estela, de las abuelas, de mi abuela muñeca, de mi familia, del resto de las madres, de las abuelas, que no se quedaron dando vueltas en el dolor, sino se quedaron dando vueltas alrededor de una pirámide para exigir justicia y reclamar justicia. Hoy hemos ganado una batalla cultural, que es la de la verdad, la justicia y la memoria. Y esa es una batalla que nadie va a poder doblegarla. Vamos a estar presentes con nuestras banderas diciendo nunca más a las atrocidades cometidas. No solamente tenemos que decirle nunca más a un gobierno dictatorial, sino que también nunca más a gobiernos autoritarios. En el año 2005 fue designado por el presidente Néstor Kirchner como coordinador del Consejo Federal de la Juventud y más tarde secretario de Derechos Humanos del Partido Justicialista. Sin dudas que nuestro camino va a tener que ser transitar, dialogar, convencer, persuadir, incluso caminar a pesar de que no pensemos igual con el otro. Nuestro desafío tiene que ser mirar para adelante. Bueno, Juan, bienvenido a nuestro living acá de Tiempo de Tercios. Queríamos empezar preguntándote un poco por cómo ves la campaña, cómo lo ves a Sergio Massa, cómo lo estás viviendo. La verdad, muy bien, ¿eh? Se lo ve con unas ganas bárbaras, con un empuje muy fuerte. Actitudinalmente creo que está en un momento bárbaro. Además, es una persona que conoce el Estado como pocos. Conoce los actores del poder, que es sumamente necesario esa instancia, porque gobernar no es nada fácil, gobernar nuestro país no es nada fácil. Y además, él ha diseñado una serie de medidas en este tiempo y modificación de algunas normas del Estado y algunos temas pendientes, como por ejemplo aumentar el salario a partir de las modificaciones que plasmó, que era una materia pendiente, y creo que esos aspectos son sumamente importantes. Hay un objetivo muy grande, que es recuperar el poder adquisitivo a partir de que el ingreso de los argentinos está deprimido y que eso afecta la vida de todos. O sea, lo marcas como una de las deudas, digamos, del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, sí, yo creo que en ese aspecto tenemos un problema, ¿no? Efectivamente. Después podemos decir que hay problemas que arrastramos hace mucho tiempo, ¿no? Siempre, no es solamente el gobierno de Alberto Fernández, siempre nosotros tenemos que pensar y hacer un recorrido para poder lograr un entendimiento un poco más robusto, ¿no? No quedarnos con situaciones coyunturales o con eslogans o con miradas cortas, ¿no? La verdad que la Argentina necesita tener una mirada muy profunda para poder analizar cuáles son los temas que necesitamos modificar, tanto de nuestro espacio, el campo nacional, popular, el movimiento nacional, pero como sociedad también, ¿no? Nosotros representamos una parte de la política de la ciudad. Y bueno, los otros partidos, otros agrupamientos representan otra parte, ¿no? Bueno, los 3/3, como se llama su programa. Entonces, nosotros obviamente que tenemos que advertir que la elección primaria, la conclusión que podríamos sacar de esa elección es que un aporte importante del electorado nos castigó a la política, a nosotros y a Cambiemos, ¿no? Entonces innovó en su voto, ¿no? Con alguien outsider, como se podría decir, un outsider de la política. Más o menos, ¿no? Entre comillas, outsider, pero se presenta como eso. O también se presenta como lo nuevo. No es nuevo, pero se presenta como, ¿no? A veces nosotros estamos acostumbrados
a discutir la verdad y somos obcecados a tratar de discutir la verdad sin advertir lo que las ciencias sociales ha detectado hace varios años, que es la posverdad, ¿no? Entonces, es como cuando vos vas a un debate televisivo, no sé, no sirve ir a ganar la discusión en que está al lado tuyo. Vos tenés que apuntar a quien te está mirando, ¿no? Obviamente que en algún tramo, para interpelar mejor al que te está viendo, puedes discutirle y ganar una discusión al que está al lado, pero centralmente tenés que mirar a quien te escucha. Bueno, pasa lo mismo con esos análisis. A veces nos quedamos enredados en tener la verdad, y la verdad, y lo cierto es que aparecen eslogans, ¿no? Con candidatos determinados y que te generan una desestabilización en la composición electoral o en el resultado electoral. Eso es lo que nos pasó con Milei. A partir de que tenemos falencias como gobierno, yo quería ir a este punto, hace 8 años que tenemos dificultades en el poder adquisitivo de los trabajadores, los asalariados y los no asalariados, ¿no? Y eso repercute, obviamente, sin dudas, en la elección. Massa está hablando ahora de un gobierno de unidad nacional. Es decir, vos hablabas recién del cambio nacional o popular, digamos, vos venís de ese sector. ¿Crees que va hacia ese lado la Argentina en 2024, suponiendo que Massa termina siendo presidente, para poder gobernar bien, para llevar políticas adelante, sea para el asalariado, para el país en general, que sí o sí debe haber un gobierno que lo conformen distintos partidos? Sin dudas. Sin dudas. Creo que no hay otra salida. Creo que la situación en la que nos encontramos de polarización de ideas no resulta. Grieta, como yo, no resulta. No resulta. Y creo que las fuerzas, en este caso, del campo nacional, no podemos quedarnos en los dogmatismos. Los dogmas no se ponen nunca en cuestión, no se tocan. Se aceptan porque sí, dogmas. Y la sociedad es dinámica. Entonces, nosotros tenemos que tener firmes principios, ¿no? Pero no dogmas. Lo dogmático nos lleva al fracaso. Entonces, ahí está la capacidad del campo nacional de poder analizar esa dinámica propia que existe en la sociedad, ¿no? La realidad es dinámica y es cambiante, ¿no? Siempre recuerdo que Néstor, en el 2003, en su discurso inaugural, dijo: cambio es el nombre del futuro, ¿no? Es decir, una definición filosófica, podríamos decir, ¿no? de análisis de lo que pasa en el seno de las sociedades. El cambio permanente, ¿no? Sobre todo en el siglo XXI. Vivimos cambios acelerados. Y esos cambios nos llevan a tener que todo el tiempo estar revisando nuestro formato, nuestras propuestas, lo programático. Entonces, eso también nos lleva a pensar que la polarización y ser obcecados con nuestras ideas y quedarnos anclados en nuestras ideas, que quizás sirvieron para el pasado, e incluso para el pasado reciente. Pero la sociedad cambia. Y las personas cambian. Sí. Yo te quería preguntar porque, bueno, recién decías que Milei y, bueno, estas nuevas expresiones de la derecha se presentan como algo novedoso. Sin embargo, uno escucha los discursos, teníamos ahí para mostrarte por ahí una foto de Villarroel, la candidata a vicepresidenta de Milei. Bueno, ¿qué opinas, no, de este discurso negacionista que vuelve a aflorar, ¿no? Esto de la teoría de los dos demonios, esta reivindicación de quienes fueron genocidas en nuestro país. Uno pensaba que había un piso desde el que se empezaba a discutir y que los derechos humanos eran a partir de ahí, ¿no? Y ahora de pronto eso se pone en duda. ¿Cómo lo vivís vos, siendo que es un tema que te toca de cerca, ¿no? Sí. No, a ver, ahí se presenta el intento de una ruptura de un acuerdo democrático que data del 85, ¿no? Es decir, del 83 en la elección, el fin de la dictadura, pero el 85 con el informe de la CONADEP, donde el Estado argentino tomó una decisión respecto a poner las cosas en su lugar en cuanto al juicio a las juntas militares, a declarar lo que sucedió en ese periodo como dictadura sangrienta, nefasta, ¿no? Con responsables y con sus respectivos desaparecidos. Entonces, y las vejaciones cometidas y el robo de bebés, etc. Y bueno, me parece que todos los partidos políticos hasta el día de hoy tenían eso como un acuerdo, ¿no?
no es una Moncloa, es otra cosa, pero en España sucedió algunas situaciones similares, ¿no? Un acuerdo de la Moncloa donde el Estado español, el Reino español, es otro sistema de gobierno, acordaba culpar y responsabilizar y condenar lo sucedido durante el franquismo. Bueno, en Argentina se hizo lo mismo. Hasta ahora, que apareció esta posición, que yo diría que más que negacionista, me parece que está bien lo que dijo Rossi el otro día en el debate, ¿no? Dudo de los principios democráticos de... Una infiltrada, dijo. Sí, claro. Infiltrada de los la principios democracia. democráticos de la vicecandidata y del candidato a presidente, ¿no? Dudo de los principios democráticos. Sí. Ahora, bueno, yo te mostraba la foto de Villarreal con Meli, vos tenés la voz, acá está, pero digo, aparece esa imagen de ella. Digo, ¿por qué aparece una persona así, a 40 años de democracia, que puede llegar a ser vicepresidenta? Digo, porque claramente está dentro de las posibilidades, con ese discurso negacionista o negando todo lo que ha sucedido en la dictadura. ¿Por qué se llega a eso? Nico, evidentemente es un síntoma, ¿no? De lo que pasa en el seno de la sociedad. Habría que preguntarse, a mí siempre me gusta hacer el ejercicio de pensar cuáles son nuestros errores, ¿no? ¿Cuál es el mío? En este caso es colectivo, ¿cuál sería el nuestro? Bueno, evidentemente aparece un enojo, ¿no? Porque esta mujer, o personas que piensan de esta manera, siempre tuvieron un 3, un Biondini, ¿no? Un 3, un 2, un 1, un 0,5% de los votos, ¿no? O sea, un % de la sociedad, una parte de la sociedad, es un partido. Ahora, resulta que esas ideas abarcan un número mucho más importante, un 30. Y es uno de los ejes principales. Porque no... Sí. Y además cuando vos hablás con las personas, decís, pero quien vos votaste está a favor del robo de bebés. No, bueno, pero no va a ser otra así, pero está a favor del tráfico. No, pero bueno, lo hace porque tal cosa. Pero está a favor de los que cometieron las desapariciones o las vejaciones. Bueno, pero no es tan así, pero mirá que está a favor de cerrar el Banco Central, de vender todo, de vender vaca muerta. Y resulta que el enojo de esas personas es tan grande porque tienen cortada la posibilidad de crecimiento, porque hay algo ahí que sucedió que los enojó, no hay mucho más para definirlo. Y eso, bueno, llevó a que evidentemente esas ideas calen o tengan lugar. Claro. Yo no creo, de hecho descreo que las personas, el 30%, esté a favor de todo eso, no está a favor de todo eso. Bueno, lo que decía Cristina un poco, ¿no? El sábado pasado. Están tan enojados con la política que de alguna manera nos castigaron. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, che, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nosotros también somos un partido que gobernó. Claro. O sea, algo de nosotros, alguna responsabilidad también seguramente tenemos en esto. Bueno, revisemos en qué nos equivocamos. Claro. Y no está mal pedir perdón. No, hay que cortar, romper con esa soberbia de que yo nunca me equivoco. No, nosotros también seguramente cometimos errores y hay que hablar al electorado de eso. Bueno, lo económico es parte de eso, ¿no? Claro. Seguramente hay otras. Bueno, un poco a lo que vos decías y respondiendo a la pregunta de Meli, es este mapa, ¿no? Que ahí te muestro, pero pasó del 2019 a estar un poco azul. Ahí un poco parece en 2019 la camiseta de Boca y pasó al 2023 en las PASO a prácticamente todo pintado de violeta, ¿no? Vos describías, no sé si toda esa persona cree o está a favor del robo de bebés, lo que hablábamos, ¿no? Pero ¿por qué se pinta, digo, de prácticamente todo celeste a ahora prácticamente todo violeta? Y en provincias distintas, peronistas, históricamente peronistas, ¿no? Sí, incluso está bien analizarlo, porque vos fíjate que nosotros los que hacemos política somos apasionados, ¿no? De lo público, de la política, de organizarnos, etcétera. Está muy bien que sea así. ¿Qué porcentaje de la población milita o está involucrada en eso? Seguramente menos del 2%, ¿no? Entonces, nosotros que hacemos política, hablarle a la gente como si hablásemos entre nosotros es un error, ¿no? Porque no conecta, ¿no? Es más, en esa conversación de la política, hablándole a la política,
dejás afuera de la conversación a un conjunto a la mayoría de los electores. Entonces, creo que en alguna medida nosotros, tenemos eso como objetivo también a ir modificando en esto de la dinámica de la sociedad, pero también estas provincias que están coloreadas de determinado color, que no es el nuestro, habría que analizarlo con detalle, porque lo que ha sucedido en la mayoría de ellas es que a nivel local hay provincias donde les ha ido muy bien, ¿no?, a los gobernadores, y después en la categoría presidencial, en la general, claro, votó a Milei. Entonces, y eso no es exclusivamente responsabilidad de quien gobierna, el voto es cada vez más independiente. ¿Por qué? Porque la construcción del voto, la subjetividad de las personas, tiene muchísimas variables. Entonces, hay que organizarse, sí, hay que organizarse, hay que militar, hay que militar. Eso abarca un determinado universo. Hay otro universo muy grande que está por fuera de eso, y que está atravesado por las pantallas, ¿no? Entonces, por eso la discusión también hay que darla en esos ámbitos, ¿no? Es decir, en las redes sociales, en las pantallas tradicionales, pero esa sobre o supra-información de las pantallas, sin duda conforma en la subjetividad de los electores un estado de ánimo que va orientado también a una orientación, valga la redundancia, en términos electorales. Hablando de pantallas, te muestro un video. Te cambiamos. Así, de Milei justamente. ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural, y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco. O sea, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones, van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar el miedo más acá en el tiempo. Digo, vos como ministro de Ambiente, escuchás esto, ¿qué opinás? Claro, lo que pasa es que hay, también ahí esconde un autoritarismo académico, ¿no? Porque querer negar a un autor clásico es como si yo negase a Smith o a Keynes. Es decir, el marxismo es una entidad no solamente económica, sino en términos filosóficos también. Entonces, poner todo en ese lugar es una especie de autoritarismo. Y además, digamos, es muy corto, es muy chico, no resiste un aula de una escuela primaria o secundaria. Entonces, creo que además, después de fondo, está el negacionismo en sí mismo. Es una enorme torpeza, ¿no? Porque agencias estatales y no estatales en el mundo sostienen el análisis de los eventos climáticos pronunciados a partir de la revolución industrial en adelante, de 1840 en adelante, pero al mismo tiempo eso se ha acelerado después de la Segunda Guerra Mundial, con el advenimiento de la sociedad de consumo, la década dorada de 1960 en adelante, crisis del petróleo, la década del 70, ahí hubo un aumento de la producción de un sistema muy, muy capitalista, en el cual adhiere obviamente Milei, o neoliberal, del mercado de bienes y consumos innecesarios y estéticos, como decíamos antes, de esos remedios que no curan y que no sirven para nada, que aparecen en determinado franja horaria de la TV argentina, y que son parte de ese sistema. Y eso aceleró obviamente las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso como consecuencia, además de la destrucción de la biodiversidad, porque no solamente es la contaminación producto de la producción, sino que también ahí conlleva ese mismo esquema de producción de sociedad capitalista, lleva a degradar ambiente, ¿no? Es decir, a reducir bosques, a reducir cuerpos de agua, que son captadores del carbono, o de los gases de efecto invernadero que nosotros emitimos o que la producción emite. Con menos árboles, más gases de efecto invernadero en la capa atmosférica, y eso
repercute obviamente en los eventos climáticos a partir del calentamiento global. Es más simple, es muy simple y tiene mucha base científica y bueno, de hecho fueron cientistas, biólogos que empezaron en Estados Unidos a hacer un análisis pormenorizado de los efectos de gases de invernadero. Y bueno, y él justamente se ordena bajo ese paradigma, ¿no? La sociedad, lo he dicho recientemente, nosotros vamos a estar ordenados en términos geopolíticos y en líneas generales con Estados Unidos y con Israel. Bueno, Estados Unidos es el que da comienzo a la discusión desde lo académico de la existencia del cambio climático. Sí, el tema es que puede llegar a pasar con un presidente que niega eso directamente, ¿no? En un país como Argentina. Sí, sí. No, pero lo más grave, Meli, es que ha dicho también en estos últimos días que si una empresa contamina un río, bueno, el Estado no tiene que intrometerse, ¿no? Tamaño problema, ¿no? Tendríamos. Sí, sí, sí. Bueno, un poco la conversación, Juan, que teníamos, ¿no? De principio, digo, un poco el negacionismo en cuanto a los derechos humanos y el negacionismo, calentamiento global y esto, ¿no? De decir, bueno, privaticemos los ríos, privaticemos las calles. ¿Es esa un poco la discusión que se viene en las elecciones ahora en unas semanas? Perdón, no, que en el debate de presidencial se incorporaron justamente porque la sociedad pidió que incorporen estos dos temas, ¿no? El de cambio climático y el de derechos humanos. Sí, sí. Sí, qué buena respuesta de la sociedad. Yo creo que tenemos que ser como muy precisos y exhaustivos, ¿no? Tenemos que ir ganando, haciendo el ejercicio de esa comunicación, porque en tal caso el electorado necesita tener alguna precisión respecto a algunos temas, porque es muy confuso, si no, ¿no? Es decir, estamos en una sociedad tan rápida, ¿no? Donde la inmediatez está tan presente, que un minuto o minuto y medio de TikTok te puede realmente confundir, ¿no? Entonces, para clarificar, nosotros, el espacio que tiene a Massa como candidato a presidente, creemos firmemente en lo productivo, firmemente en la generación de negocios que redunden en la producción y en la generación de empleo y sin dudas en la generación de empleo con capacidad de compra y que alcance y que llegues y que puedas construir y planificar para adelante. Sí. Es decir, que eso son un problema serio hoy, ¿no? Hoy en día. Entonces, y la agenda climática está en ese mismo sentido. La agenda climática no cree que no hay que producir más. ¿No? Lo que plasmamos es una producción, un modelo de producción con sostenibilidad ambiental. No podemos hacerlo igual que en el siglo XX. Tenemos que hacerlo bajo el paradigma del siglo XXI, que es cuidar la escasez de los recursos naturales, porque si no, no hay vida. O sea, y lo que está en peligro es la extinción humana, ¿no? El aumento de la temperatura está creciendo de forma acelerada. Lo vemos, lo vivimos, lo sentimos. Primavera, en Río de Janeiro hacía 45 grados. Entonces, esa ola de calor va a llegar acá. Es el año más caluroso de la historia, así que registro. De hecho, el invierno que tuvimos acá en Argentina, o por lo menos acá en Capital Federal, digo, no muy bien. Pero de todo el país, fue un invierno bastante cálido, suave, si se quiere. Cálido. Bueno, viene sucediendo hace varios años eso. Entonces, ¿a qué iba? Que lo que nosotros tenemos que dejar claro eso. No podemos negarlo, pero al mismo tiempo nosotros creemos en que hay que producir, resguardando, cuidando, no degradando. Digo, porque una agenda no es contraria a la otra, ¿no? Digo, porque a veces Milei es rápido para la polémica en TikTok, pero no tiene mucha profundidad. No, además, ¿no? Lo votan muchos jóvenes, que también son muchos de los que no es una población que también es la que milita en contra del cambio climático. O lo que adhiere, no sé si milita, pero que adhiere. Claro. ¿no? Y que está preocupada por el planeta que va a tener, porque va a vivir 70 años más. Claro. ¿no? Los pibes de 20 van a vivir 70 años más, 60 años más. Es paradojal, obvio. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que descifrar cómo llegar, con qué mensaje llegar. Y además, bueno, el pez por la boca muere.
ser también escuetos, porque a veces no hay tanto tiempo. Claro. Yo sé que esto después lo editan, porque yo hablo demasiado. Pero sí, ser muy contundente y directo con eso, ¿no? ¿Seguís con gaseosa o querés un mate más? Vamos un mate, sí. No, bueno, dale, va. Con la vicepresidenta, con Cristina, ¿hablás seguido, hace mucho? No hablo seguido. No hablo seguido. Pero bueno, sí, he hablado en otras etapas, he hablado muy seguido, ahora no tanto. Se habló mucho en el último tiempo de si debía estar más encima de la campaña, si no, si estar así más alejada y dejarle el protagonismo a Massa. ¿Crees que está bien que el candidato es Massa y Rossi y ellos son los que tienen que ganar en este caso el voto del electorado? Digo, por la figura, ¿no? Que representa. Y de hecho ella habla también de los hijos de la generación diezmada, ¿no? ¿Vos te sentís parte de esa? No me siento parte de eso. No. Es un término que lo cuestiono. ¿Por qué? Porque sí, porque nosotros tenemos que apuntar a los hijos de la generación diezmada. Bueno, es una etapa de la historia. ¿A quién? Si hablamos de los que somos hijos de personas que están desaparecidas, bueno, no, nosotros primero no somos nada especial, digamos. Somos como cualquier persona, no tenemos nada característico, positivo. Nosotros no podemos construir un proyecto de país en base a eso, ¿no? Yo entiendo que Cristina no se refería exclusivamente a eso. Claro. Bueno, nosotros tenemos que pensar en los hijos de la generación diezmada social, los hijos del 2001, los hijos de la actualidad, los que están bajo la línea de la pobreza. A nosotros el Estado nos reconoció internacionalmente, nos reparó. Nosotros no tenemos que pedirle nada al Estado. El Estado tiene que ocuparse de los hijos de los que no tienen laburo, de los hijos que están en condiciones malas de vida en términos sociales, los que tienen falencias, los que tienen vulnerabilidades. Entonces, yo no me siento como que... Yo no estoy de acuerdo con ese concepto de los... que el próximo tiempo es los hijos de las generaciones más. No, yo entiendo que ella lo dice como desde el nivel de la dirigencia, ¿no? Como que es el momento de que los dirigentes tomen protagonismo, esa generación... No, todos. Y el que no, el que su padre no era militante en esa época, y él milita, o él le gusta lo público, o es apasionado por lo público también, y se formó, es de todos, no es exclusivamente de los que vivimos ese hecho en particular, ¿no? Claro. ¿Y cómo te imaginas lo que viene en estos días? En el acto en la semana, hablando un poco, ¿no? Vos decías el tema redes sociales, TikTok, que quizás en un minuto te saca de lo que vos pensás. En el acto en la semana, Massa y Kicillof hablaban de acá el 22 es puerta a puerta, es barrio por barrio, así lo que siempre hizo el peronismo. ¿Pensás que son las dos cosas? ¿Pensás que es más militar? Las dos cosas, obvio, las dos cosas. Sí hay que tener esa épica desde el casa por casa, y no solamente épica, sino acción, épica y acción. Pero además es la pantalla. Nosotros no podemos ser tan ingenuos, nadie es tan ingenuo hoy en día, de pensar que vos con un volante únicamente podés orientar un voto. Hay casos que lo vas a hacer, pero las personas están atravesadas por las pantallas, entonces y su subjetividad está muy trabajada desde hace años. Entonces uno lo que tiene que dar es la batalla presencial, una militancia con sus métodos tradicionales, pero también la batalla mediática, la pantalla, sin dudas. Son las dos. Juan, tenemos acá una declaración tuya que una vez dijiste: Argentina es tango y tiene que ser rock and roll. ¿Qué rock and roll tiene que ser Argentina? No, Argentina, yo dije hace bastante, como 3 meses, que antes éramos rock and roll, ¿no? ¿Antes cuándo? Y gobierno de Cristina, de Néstor, ¿no? Éramos rock and roll, y que ahora éramos un tango nostálgico. Que ahora nosotros tenemos que salir del lugar donde, bueno, sí, hicimos aquello hace 10 años, nacionalizamos las CFJB, perfecto. Hace 11 nacionalizamos YPF, hace 12 recuperamos la ESMA. Está perfecto, está buenísimo todo eso, pero el electorado ya te votó por eso, ya nos votó por eso. Claro. Ahora nosotros tenemos el desafío de mirar para adelante, nadie te vota para atrás. Claro. Entonces ahí no podemos hacer un tango nostálgico. Sí, solamente de lo que hicimos, nosotros tenemos que pensar para adelante. Es un poco en línea entonces con lo que estás de acuerdo, con lo que dijo Axel, de que hay que hacer nuevas canciones. Pero está perfecto lo que dijo Axel. Digo, lo que está haciendo Axel
no es desconocer a nadie de todo lo que hizo, al contrario, digo, es pensar cómo ampliar el electorado. No nos podemos quedar con lo que hicimos durante el kirchnerismo. Digo, y por eso, un poco a la pregunta anterior, esto que propone Maya, de la conformación amplia, sí, es sumamente necesario. Si no, quedémonos con el 25 puntos, lo que tengamos, y listo. Eso es un proyecto de minorías. claro. Pero las minorías no transforman, ¿no? Transforman las mayorías. Y para ser mayorías tenemos que ampliar. Entonces, en base a nuestra historia, nuestros héroes sin capa, nuestros referentes, en base a todo eso, esa es nuestra historia, eso es lo que nos constituye, esa es nuestra identidad. Pero ampliando. Y no está mal caminar con uno que piensa el 90, el 80, el 70, el 50% igual que yo. Porque de ahí me pongo de acuerdo y avanzo. En lo que no, se discutirá. Es como, yo siempre, hace un tiempo, me gustaba referirme al proceso electoral en términos de composición del Frente Amplio Uruguayo, ¿no? Vos tenías un Mujica y un Tabaré, bueno, sí, uno más por izquierda, uno más conservador. Bueno, es decir, el campo nacional también tiene eso. Ahora, no pueden ser siempre, no podemos quedarnos solamente en lo dogmático, porque como decíamos al principio, lo dogmático no te permite interpretar el presente. Claro. ¿Te imaginás en el próximo gobierno, si Massa logra ser presidente, por ejemplo, un ministro de Economía radical, o no sé, figuras como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dentro del gobierno, o él dijo incluso, ¿no?, peronistas que se fueron al PRO, ¿eso te lo imaginás? Mirá, evidentemente hay un 30% que castigó la política tradicional, a la política, ¿no? Sí. Porque tradicional, bueno, está en nosotros ponernos en ese lugar. Si somos tradicionales o somos un sector de la política dinámico, y con nuevas ideas, con ideas programáticas que acudan a la demanda de la sociedad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos caminos. Somos política tradicional o somos una política que interpela las demandas del presente, de la sociedad. Bueno, yo quiero todo el tiempo ser eso, ¿no? Pretendo que nuestro espacio sea eso. Ahora, a nosotros nos movió la estantería un 30%. Que ese 30% está constituido por personas, referentes, candidatos, que piensan esto que decimos antes, negacionismo climático, sí, de los derechos humanos. Sí, derechos humanos o sin principios democráticos. O sea, en ese sentido, privatizador, extranjerizante. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que pensar es que lo que está en riesgo es la república y la democracia. Entonces, si hace falta para consolidar una Argentina que pueda despegar, que pueda resguardar la república y la democracia, constituir un gobierno amplio con otros que tienen otra identidad, ¿por qué no hacerlo? Te muestro un video más que va un poco en línea a lo que vos decís, ¿no? Esto de privatizar, no sé si crees que va por el mismo lado. Sí, ahora lo tengo. Acá. El futuro con los delincuentes y corruptos presos de verdad. Es ahora y es para siempre. Nada, penoso. Un manotazo de abogado, penoso. Aparte su núcleo duro se le está haciendo con el otro candidato, ¿no? O sea, mal en todo sentido, hasta incluso de estrategia de campaña. Nada, penoso. Manotazo de abogado porque pensás que se ve fuera de la pelea. Sí, para mí. Te vamos a pedir una recomendación para nuestro living, que estamos inaugurando un poco acá en Tiempo de Tercios, en Data Diario. Un libro que nos quieras recomendar. Para componer, para incrementar. Para sumar a la biblioteca. Los ejemplares de esa biblioteca incipiente. Muy bien. Sí. Creo que, no sé, pienso en varias cosas, pero dado que en estos últimos días hemos asistido a la pérdida de una persona muy significativa para el campo nacional y popular como Mario Weinfeld, el hombre que supo
que ese libro que escribió sobre Néstor sería un buen libro para componer esa biblioteca en homenaje a Néstor y a Mario. Lo vamos a poner. Bueno, nos vamos, gracias. A ustedes. ¿Con qué Rock hablamos and del roll. libro? Claro. ¿Con qué rock and roll? ¿Te gustaría cerrar el programa? Y con alguna de Andrés Sigo, ¿no? Podría ser. Dale. Agua, ¿no? Agua. Me gusta. Gracias. Agua, como te deseo, agua.